buenas tardes para todos los presentes y los que están desde sus casas. Vamos a hacer hoy el abordaje de un tema que tiene que ver con cómo accedemos justamente al alto costo o alto precio en medicamentos. Bueno, un poco el título de hoy lo tenemos acá, ¿no? Gestión de compra de medicamentos de alto precio, estrategias ante la amenaza de la desfinanciación, que es uno de los grandes temas que hoy atraviesa la seguridad social, ¿no es cierto? Y ahí nos tendríamos que hacer varias preguntas vinculadas. ¿Cuál es el problema principal del sector? ¿Es el desfinanciamiento? ¿Son los precios o son ambas las situaciones que comprometen a la seguridad social y el acceso a medicamentos de alto precio, ¿no? Para eso es importante que tengamos en cuenta cuál es el mapa o la foto del sistema de atención médica en Argentina. Históricamente podemos decir que esta era la foto donde teníamos todo el sector público que está acá en azul, que se financia por rentas generales, las obras sociales nacionales, alrededor de 15 millones de personas, las provinciales con 7,5, el PAMI con cerca de 5,5 millones, otras obras sociales y la medicina prepaga. Algunas personas que llegan ahora a los saludos, tuvimos que hacer un cambio por una cuestión de agenda. Esta era la imagen histórica de cómo estaba formado el financiamiento de la seguridad social. Sin embargo, bueno, a partir de los DNU del gobierno, desde que asumieron, esta forma de cómo se transferían los aportes de las obras sociales. Acuérdense que acá en obras sociales nacionales teníamos 15 millones de personas, pero en la realidad había alrededor de 5,5 millones de personas que a través del mecanismo de transferencia de aportes formaban un sector intermedio, que yo acá le di el nombre de sector mixto. ¿Por qué? Porque ese sector se financiaba esencialmente por aportes y contribuciones, igual que el resto de las obras sociales, pero además, en la mayoría de los casos, por un aporte de bolsillo. Es decir, aquellas personas que no le alcanzaba para pagar la cuota del prepago, con todo lo que sumaban con su aporte y contribución, tenían que hacer un pago de bolsillo. Eso era así hasta que el último DNU del gobierno generó que toda esa gente pudiera directamente transferir sus aportes al sistema de medicina prepaga, ¿sí? De esta manera, entonces fíjense que ya no tenemos más 15 millones de personas en el sistema de obras sociales nacionales, y no vamos a tener alrededor de 9,5 millones, 9 millones, que va a depender de la masa laboral activa que haya. Esto, lamentablemente, en los últimos años ha venido cayendo la cantidad de trabajadores activos, ¿sí? Pero el sector de la medicina prepaga, que hoy tiene más o menos 7 millones de socios, tenemos que pensar que el 85% son socios de la seguridad social. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que si miramos todo el sistema en su conjunto, salvo la gente que no tiene absolutamente nada, que es la que se atiende en el sector público y se financia con rentas generales, todos los demás tienen vinculación con la seguridad social y por lo tanto con aportes y contribuciones. Eso forma parte de la clave del tema, porque la pregunta que tenemos que hacernos es si la seguridad social como modelo de financiamiento es sustentable o no. Lo vamos a ver al final, pero yo tendría que adelantar que ya hoy en el mundo no existe ningún modelo que pueda financiar atención médica simplemente con un porcentaje del salario, ¿sí? Que hoy es, como ustedes saben, es del 9%. Hubo muchos intentos para aumentarlo, lo cual sería medio sin sentido. Por más que aumentemos el aporte y la contribución, no vamos a poder saltar esa barrera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores que atentan a la sustentabilidad de la seguridad social? Esto vamos a pasarlo rápido, ¿no es cierto? Una es la ineficiencia del sector y los costos transaccionales elevados, como se los llama muchas veces, ¿no es cierto? La ineficiencia del sector está dado por algo que ya escuchamos hasta el cansancio. Hay más de 300 obras sociales dentro del grupo de las obras sociales nacionales. Hay obras sociales provinciales que son 24, una por cada jurisdicción. Obras sociales universitarias, 27, ¿sí? De las Fuerzas Armadas, que hoy están formando una sola entidad, pero que también es la unificación de varias.
y otros subsistemas como el de la obra social del Poder Legislativo, el Poder Judicial, que son autónomas, es decir, que ninguna de estas depende de la autoridad de aplicación de la Superintendencia de Servicios de Salud. O sea que esto es uno de los grandes problemas porque es lo que contribuye a lo que llamamos como la fragmentación interna de la propia seguridad social. ¿Sí? Y hay muchísimas obras sociales, sobre todo muchas de las nacionales, que ni siquiera tienen masa crítica para poder hacer frente a eventualidades de tener que cubrir medicamentos de alto precio, por ahí con 20.000 afiliados. Tenemos que cubrir por ahí una medicación de $1 millón. ¿Quién me puede explicar cómo van a hacer para cubrirlas? Ni tampoco lo podría cubrir la superintendencia a través de lo que históricamente era el APE o ahora el programa especial, ¿no es cierto? Otro de los factores que hay de ineficiencia terrible que tenemos en el sector, que hay muchísima gente que tiene dobles o triple cobertura. En las obras sociales nacionales, por ejemplo, si uno trabaja en la capital en un comercio y tiene OSECAC, pero su mujer es maestra en la provincia, la mujer va a tener IOMA y él va a tener, el marido va a tener OSECAC. Son dos obras sociales que no pueden juntarse los aportes y además por ahí hasta tienen un prepago. Y acá están los porcentajes de ese nivel que hay de coberturas que no se pueden juntar los aportes y por lo tanto es una fuente muy alta de ineficiencia. Se podría resolver con muchísima facilidad, no existe la decisión política de poder hacerlo. ¿Sí? Después, esto es del año 2021, pero más o menos se mantiene, donde vemos lo que cada sector gasta. ¿Sí? El sector público, la seguridad social, el sector privado. El sector privado, esencialmente, aparte de lo que es la cuota de medicina prepaga, se incluye el gasto de bolsillo que tiene la gente cuando va a la farmacia y paga un seguro para comprar un medicamento. Lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que el sector público, si lo llevamos a la cápita de la gente que realmente se atiende, que son 17 millones, ¿sí? Da una cápita alta. ¿Está? Esto en algunas publicaciones, ustedes van a ver que este número es mucho menor. ¿Por qué este número es mucho menor? Porque lo que gasta el sector público lo dividen por los 47 millones, lo cual desde el punto de vista de lo que sería el balance sería un absurdo. ¿Por qué? Porque cualquiera del otro sector que tiene una obra social nacional, provincial, un prepago, cuando va al sector público a atenderse, sobre todo hoy en día, lo primero que le pide la secretaria de admisión es, a ver, deme el DNI, lo incorpora al sistema y dice, usted tiene obra social, así que se lo vamos a facturar. Por lo tanto, la masa de plata que gasta el sector público, esencialmente en los hospitales, hay que dividirla realmente en la gente que no pone nada. Y es un sistema muy solidario, ¿por qué? Porque los 47 millones pagamos, pero solamente, digamos, no pagan cuando van a atenderse los que no tienen ningún tipo de cobertura. Nosotros volvemos a pagar esa prestación. Otro de los problemas que tenemos en el sector desde hace muchos años son los cambios regulatorios. ¿Sí? Eso depende de nuestros honorables diputados y senadores, ¿no es cierto? Hubo sanción de leyes de cobertura por enfermedad que nunca nos explicaron de dónde iba a salir el financiamiento. Hay alrededor de 70 leyes por enfermedad. ¿Sí? Muchas de ellas que ni siquiera tienen un sentido lógico ni tienen un impacto social importante. Por otro lado, faltan sancionar herramientas que sí se podrían haber hecho. En ese sentido, hemos presentado proyectos en el Congreso, ¿no es cierto?, para regular estos temas que son parte de los temas básicos que el sistema no lo tiene. Primero, tener una canasta explícita de servicios que reemplace el PMO. O sea, hoy tenemos un PMO total y absolutamente vetusto, donde la propia Corte Suprema dijo que no, que ese es un piso, quiere decir que cualquiera nos puede pedir cualquier cosa, y en el rubro de medicamentos es por excelencia donde mayor cantidad de amparos tenemos para cubrir cosas que están fuera de ese PMO. Por lo tanto, el PMO lo tenemos que hacer desaparecer de la faz de nuestra tierra y reemplazarlo con una canasta de servicios explícita con fuerza de ley para evitar la judicialización. Ustedes van a ver que muchos le echan la culpa a que los jueces fallan de tal o de cual manera. Hoy los jueces no tienen un marco jurídico para fallar a favor o en contra, porque no hay una canasta de servicios explícita que diga, bueno, para cubrir tal enfermedad se deben cubrir tal o cual medicamento. Lo que no está ahí está fuera
lo que no significa que la persona no pueda hacer un amparo, pero se lo tendrá que hacer a quien es el garante constitucional de la salud, que es el Estado, fuera el Estado nacional o provincial. ¿Sí? Otra cosa es, obviamente, no tenemos una agencia de evaluación de tecnologías. Presentamos el primer proyecto en el Senado hace 10 años. Hace 10 años lo presentamos, fue nuestro primer fracaso político, cosa que no nos marean, pero no se aprobó el proyecto de ley, después se presentaron otros proyectos más a lo largo del tiempo, nunca se trataron, pero sí se trataron esos 70 proyectos que fueron aprobados y ni siquiera tienen la importancia de crear una agencia. ¿Sí? Y eso es una falla inherente al Congreso. ¿Está? Los otros días tuvimos que asistir, fuimos convocados a la Comisión de Salud del Senado, porque cuando se corrió la voz que el gobierno iba a sacar por decreto una agencia, bueno, rápidamente la Comisión de Salud desempolvó estos proyectos y quiso hacer una reunión donde fuimos citados todos los que en algún momento participamos. Mi visión fue negativa, para decirles un poco en conclusión, porque fue muy larga mi alocución. Si durante 10 años no las tratamos, hoy la Argentina tiene otros problemas mucho más graves que no lo va a resolver la agencia. No significa que no haya que sacarla. Lo que pasa es que cuando nosotros presentamos la agencia, hace 10 años, la presentamos con un montón de otras cosas, ¿sí? Como el pago del hospital público, como la creación de la canasta de servicios. Entonces tenía mucho más sentido en ese momento y mucho más coherencia que ahora sacar una agencia aislada que no nos va a resolver por sí sola el problema. Y por otro lado, otra cosa que nos debe el Congreso es la creación de un fondo o seguro, o como jurídicamente lo quiera estructurar, para la cobertura de nuevas tecnologías de alto precio. ¿Sí? ¿Por qué esto y por qué pensamos de esa manera? Porque no existe ningún país en el mundo que le dé acceso a la gente a estas nuevas tecnologías de alto precio si no lo hace a través de un fondo o a través de un seguro o del formato que le quieran dar. ¿Sí? Hoy por hoy es otra de las deudas que tenemos. Otro de los temas, estamos, para vos que llegaste recién, estamos hablando de por qué la seguridad social tiene problemas de sustentabilidad, ¿sí? Repasando un poco los temas. El otro es incremento del costo en la atención médica. Todos ustedes que están en el ambiente lo saben, ¿no es cierto? Acá, una de las cosas para tener en cuenta, por ejemplo, entre el 2013 y el 23, en 10 años, la FDA aprobó 483 nuevos medicamentos, de los cuales el 51% fueron aprobadas para tratamiento de enfermedades raras, poco frecuentes. Esto, les digo, sería sinónimo, además de decir, son todos medicamentos, como algunos los llaman, medicamentos del $1.000.000, son todos medicamentos ultra caros. ¿Sí? Por suerte esta tendencia está cambiando. O sea, la industria en el mundo en los últimos años está sacando el foco de estas enfermedades raras. No sé si ya las agotaron o viendo que probablemente haya otros nichos para poder trabajar en enfermedades, digamos, un poco más frecuentes o que tengan otro impacto social. Pero la realidad es que esto nos ha generado un problema grave desde el punto de vista de lo que es el financiamiento. Pero lo que siempre en esta instancia hablo es que el problema acá no pasa simplemente porque tenemos precios muy altos en tecnologías. Tenemos un montón de gastos en el sistema de atención médica, como lo tenemos concebido en la Argentina, ¿sí? Total y absolutamente innecesarios y que no aportan valor. Se calcula que alrededor de un 20% de lo que gastamos en la atención médica no tiene ningún tipo de valor. Hay países que están más avanzados que otros para tratar de no generar este desperdicio. Algunos lo llaman desinversión, creo que es un término poco feliz. En realidad, el término original del que describió esto habla de desperdicio de recursos que se gastan sin sentido. Por ejemplo, una de las formas más habituales que uno lo puede ejemplificar esto es: ¿cuál es la causa de consulta más frecuente en medicina ambulatoria, por ejemplo? ¿Tienen idea? Es el dolor lumbar. ¿Quién no tuvo un dolor lumbar? ¿Quién no tuvo un familiar y dice, uy, me duele la cintura, me quedé torcido? ¿Sí? Cualquiera de nosotros que hoy tenga un sistema de atención más o menos razonable, entre comillas, va a ir a cualquier médico que lo vea
y lo más probable es que salga de la consulta con 10 sesiones de kinesioterapia, RPG, la resonancia infaltable, y drogas, antiinflamatorios, analgésicos, etcétera, ¿sí? Bueno, se sabe que la mayor parte de estos pacientes a los 3 o 4 meses evolucionan espontáneamente y se le va el dolor. Pero siempre tenemos la posibilidad que si obramos de esa manera, es decir, en forma contemplativa, ¿no es cierto? Y le indicamos nada más que un analgésico y control, el paciente realmente sigue complicado, siempre tenemos el tiempo para hacerle esa resonancia o hacerle cualquier otro estudio. Sin embargo, le hacemos una andanada de estudios que genera un gasto muy importante, ¿sí? Bueno, esto es el ejemplo que le decías. Esta persona, Donald Berwick, es quien desarrolló este concepto de desperdicio que hoy en el mundo se utiliza, pero ustedes lo van a leer en la mayor parte de la bibliografía como desinversión, que es un término con el cual yo estoy peleado personalmente porque creo que el tema, ¿no es cierto? Esta palabra en realidad significa desperdicio, no significa invertir o no invertir. Y esto vale la pena que lo pensemos un poco como gente que está en el sector, porque uno puede decir, a ver, yo tengo que definir si voy a invertir, tengo recursos, si voy a invertir en hacer una instalación de segundo nivel, una clínica, por ejemplo, un sanatorio, o si voy a hacer un centro médico ambulatorio. Entonces yo digo, no voy a invertir, voy a desinvertir en hacer un sanatorio porque tengo otros prestadores, pero sin embargo voy a invertir en hacer un centro de atención ambulatoria. Las dos entidades pueden servir, ¿sí? Pero yo defino dónde invierto y dónde no invierto de acuerdo a las necesidades de la población. Las dos pueden servir. Una indudablemente va a ajustarse más a mi realidad, pero las dos sirven. Ahora, no tiene nada que ver cuando yo indico una cosa que ni siquiera está indicada hacerlo, ¿sí? Como es, por ejemplo, hacer determinadas prácticas que uno la ve en el consultorio todos los días, que uno tiene opciones de no hacerlas. Y como les decía recién, bueno, hacer o no una resonancia ahora o esperar y ver la evolución del paciente. O no cada vez que viene el paciente al consultorio le pido una rutina. Ya la palabra, ¿no es cierto?, deberíamos eliminar. La rutina es, sin pensar, le pido hemograma, urea, glucemia, un montón de cosas, hepatograma, por ahí ni le miro los estudios anteriores, radiografía de tórax, tal cosa, y no me pongo el cerebro como médico para atenderlo y pensar un poquitito, ¿sí? Bueno, otro de los temas clave es la pérdida del poder adquisitivo del salario, y eso sí ya toca total y absolutamente con el modelo de seguridad social, ¿sí? Ustedes fíjense en esta evolución, ¿no es cierto?, entre lo que creció el costo en la atención médica versus lo que creció el salario, tenemos una brecha muy grande, ¿sí? Lo veíamos hace un rato en una conferencia que dimos con Magonza, que está a cargo de la UAS, desde que salió la ley de medicina prepaga del 2011, que es el parámetro que tomó él hasta ahora, creció el 33.000% el costo de vida, ¿sí? Y, por ejemplo, la medicina prepaga y el salario aumentaron 23.000%, ¿eh? Cifras que son locas, pero son cifras reales. Hay 10.000% de diferencia que está en el aire, que genera el déficit financiero que tiene el sector, que ¿cómo sigue subsistiendo? Bueno, sigue subsistiendo porque, bueno, se le paga poco al médico, tenemos menos enfermeras, tenemos profesionales que ya no quieren hacer una residencia, que hay que pagarle, digamos, muchísimo para que haga una guardia, y una escalada de cosas que tienen que ver, la mayoría, con un déficit en la calidad de la atención que tenemos en la Argentina, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo más cercano, esto lo hice yo. Tomé 5 de los medicamentos de mayor utilización en la parte ambulatoria, es decir, un antibiótico ansiolítico, un antiulceroso, la T4 y una estatina, ¿no es cierto? Comparando en el 2018 y en el 2023 la misma caja, la misma marca, la misma presentación, exactamente iguales. ¿Y lo comparé con qué? Con el salario mínimo vital y móvil. Pero fíjense lo que comprábamos en el 2018 y lo que compramos en el 2023.
Esto obviamente tiene dos facetas, una que aumentó el precio de los medicamentos proporcionalmente más que el salario, y por otro lado, que disminuyó drásticamente el poder de compra del salario. ¿Sí? Y el otro punto que es clave es definir una política nacional de medicamentos. Argentina no tiene una política nacional de medicamentos definida, ¿sí? Que debe contemplar, esto lo presentamos siempre con Daniel Alvarado, que es un farmacéutico especialista y farmacólogo especialista en este tema, donde la autocrítica que nos podemos hacer es que la Argentina no tiene una política nacional de medicamentos que tiene que abarcar todos estos rubros que están acá. Les voy a dejar la presentación para que lo vean, pero esencialmente, para que reflexionemos, criticamos a la Seguridad Social porque tiene 300 obras sociales. Lo escuchamos hasta el cansancio, nota de los diarios, de todo el mundo, dice lo mismo. Y uno puede decir, sí, la verdad que no tiene razón de ser. Ahora, ¿cuántos laboratorios tenemos en la Argentina? ¿Saben? Hay alrededor de 200. Entonces yo admito, sí, hay muchas obras sociales, por ahí deberíamos tener 30 o 40. También probablemente deberíamos tener 10, 15 laboratorios, o los principales laboratorios con plantas que investigan, que hacen trabajo en serio. O sea, no una oficina que importa un par de medicamentos y ya dice y se pone el cartel de laboratorio y después hace que los precios escapen. ¿Sí? Tampoco está regulado todo lo que tiene que ver, que lo vamos a ver después, Pablo nos va a ilustrar, con todo lo que tiene que ver con la cadena intermedia entre la industria, la salida del laboratorio, la droguería, los distribuidores, la farmacia. ¿Qué tenemos ahí? ¿Hay escapes? ¿No hay escapes? Bueno, forma parte del gran problema de ineficiencia que hay en el sector. Esto ilustra además los niveles de inequidad que ocurren con los medicamentos, por ejemplo. Esto surge de la encuesta permanente de hogares que evalúa el gasto de bolsillo. ¿Sí? Ustedes fíjense que el sector más pobre de la población, que probablemente sea de esos 17 millones que vimos en la primera imagen, que van al sector público, esos el 56% de su gasto lo hacen en el mostrador de la farmacia. ¿Sí? Mientras que el sector más rico gasta solamente el 25%, porque ese sector tiene una muy buena obra social, lo tiene el mejor prepago y gasta el 25%, y la mayor parte lo gasta en tener un plan superador, un plan mejor. ¿Sí? Entonces, esto es una de las cosas que, a ver, es un absurdo que nosotros castiguemos al sector más pobre cuando va a la farmacia total y absolutamente desprotegido. ¿Sí? Y en esto, cuando hablamos de tener una política nacional de medicamentos, y muchas veces se habla del tema de genéricos reales y que pueden bajar los costos, ¿no es cierto? En estos días estuve buscando, digamos, una droga de las cuales hay mucha dispersión en el mercado, que es cara, y bueno, pero hay una de ellas que se vende, una de las copias con marca que se vende, que está ostensiblemente más barata. Fui a 5 farmacias, ninguno la tiene. ¿Sí? Todas tienen la más cara, el medicamento que sale más o menos 50.000 pesos de tratamiento mensual. ¿Sí? Imagínense para alguien que tiene cobertura, por ahí le sale un 40% menos, que está indicado en estos pacientes, tiene que ir y pagar los 40.000 pesos en la farmacia. La de menor precio, de las 5 farmacias que fui, ninguna la tenía. Porque indudablemente, yo creo que a la farmacia, desde el punto de vista comercial, me parece que le conviene más vender por ahí un medicamento que es la misma presentación, la misma cantidad de dosis, se vende por 30 este medicamento, todas las formas son iguales, le conviene más hacer una venta de 40.000, le debe dar una mayor rentabilidad que hacer una venta de 8.000 y pico de pesos, que es la que sale la más barata. Esa no está en ningún lado. Entonces, si nosotros no logramos que haya una distribución que sea lógica, ¿sí? Para todo el mundo, vamos a encontrar siempre este nicho, por más que hablemos permanentemente que tenemos que tener genéricos en la farmacia. Si no resolvemos el tema de la distribución y no vemos
que la farmacia lo compense de otra manera, no lo vamos a resolver. De la misma manera, el rol del farmacéutico, esto lo presenté en un congreso de farmacia que hubo el fin del año pasado, ¿sí? Tenemos que profesionalizar al máximo el rol del farmacéutico. Un país súper proteccionista como Estados Unidos autoriza que en determinados estados que el farmacéutico pueda recetar, por ejemplo, recetar determinados medicamentos, que pueda tener un box para hacer consultas. Acá nos parece una cosa de locos, pero sin embargo tenemos una cadena importantísima de farmacias en la Argentina que están desperdiciadas, total y absolutamente. Podrían ser centros de atención de primer nivel, de atención médica me refiero, espectaculares, porque tenemos un profesional que está a cargo, hay que jerarquizarlo, ¿no es cierto? Porque esta posibilidad de que pueda prescribir, que para algunos que son más políticos dicen, no, ¿cómo va a prescribir? Si tenemos un nivel altísimo de autoprescripción y de drogas que tendríamos que venderla con receta archivada y sin embargo vas al mostrador de la farmacia y te la venden. O sea, si uno la puede comprar espontáneamente, con mucha más razón lo puede hacer el farmacéutico, indicar determinadas drogas, con mucho mayor lógica, el farmacéutico podría atender pacientes polimedicados con drogas que muchas veces tienen efectos contraproducentes. Bueno, todo eso creo que es un camino que hay que recorrer. Cuando vemos, esta es otra imagen que es muy importante tenerla en cuenta y es imagen para la polémica. Estos son los principales países del mundo, la mayoría de la OCDE, que tienen en su mayoría, están en el top 10, en el top 20 de los mejores países del mundo. ¿Hay una pregunta? Sí. Ahora la vamos a Antes que vaya. Esto es el gasto, lo llaman hechos en el retail, el gasto ambulatorio en medicamentos. Estamos hablando, les repito, países de la OCDE tienen todos un promedio de PBI promedio de $35.000 per cápita. Algunos, bueno, qué sé yo. Bueno, Luxemburgo tiene 128.000, pero no importa. Todos viven mejor que nosotros, ¿eh? Todos viven mejor que nosotros, no tengan duda, y todos tienen una salud ostensiblemente mejor que la Argentina. Hablo de salud, no de atención médica. Ahora, fíjense, Suiza y Japón gastan un promedio de unos 800, otros $900 por año por persona. ¿Sí? Y acá, Países Bajos, Holanda, Dinamarca, gastan 300 y pico. ¿Cuál es la primera conclusión? Bueno, la primera conclusión es que todos viven mejor que nosotros, todos pagan patentes, porque para poder estar en la OCDE no podés tener la legislación que tenemos en la Argentina, que esta la pago, esta no la pago, o lo que fuera, y sin embargo no gastan todo lo mismo. Esto depende justamente de la política de medicamentos que tenga cada país. Y esto está reflejado acá, porque estas son cifras oficiales que tienen muy poco margen de error. ¿Sí? Entonces esto nos revela que los que nos contaron históricamente que el problema de los medicamentos son caros porque tenemos que pagar las patentes, esto en parte es mentira. Todos pagan patentes, uno gasta 300 y pico y el otro gasta casi 1.000. Es decir, que tienen internamente definiciones y políticas de medicamentos que hacen que pase esto. ¿Sí? Y acá también, en estos mismos países, cuando vemos de todo esto, che, ¿cuánto invierte el Estado? ¿Cuál es el gasto público? Entonces, fíjense que en promedio están en el 58%. 58% del gasto es gasto que sale del Estado. En la Argentina no llegamos no solamente en medicamentos, en gasto global en la atención médica, estaremos en el 26-28%. Nunca vamos a poder tener una salud como la gente si no hay un Estado que se comprometa. Un Estado nacional, un Estado provincial. No hablo, ni cargo las tintas contra lo que es simplemente el Estado nacional. Ustedes saben que la salud es una cuestión federal. Pero vamos a una pregunta. ¿No será que el producto que se ve más barato está desactualizado o discontinuado? Eso también se da y queda un precio viejo y no está disponible. Carolina Cian. Bueno, Carolina, sí, puede ser, pero no solamente pasa con este producto que yo estaba buscando, que no voy a decir qué producto es, no importa.
Pero también pasa con otros productos que seguramente no están discontinuados. Por ahí el ejemplo más típico son las estatinas, que hay 20 marcas y hay 20 precios distintos. O sea que no pasa solamente por eso. Yo creo que hay una cuestión en el medio comercial o de distribución por la cual al mostrador de la farmacia llegan algunas cosas distintas a otras. ¿No es cierto? Pero bueno, es un tema para tratar y abordar. Pero bueno, volviendo a esto no solamente tiene que ver con medicamentos, este concepto que los 20 mejores países del mundo, todos comparten el concepto de que gastan en salud un promedio de gasto público que está por encima del 50 al 60% como mínimo. Y en la Argentina estamos en 20 y pico. ¿Tá? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, como les dije un poco al comienzo, esta es la conclusión, es que estamos frente al fin de ciclo de la seguridad social como modelo de financiamiento de la atención médica. Esto ya lo dije hace casi 2 años en una conferencia en la CONRE, todo el mundo pensaba que estaba loco, pero bueno, esta es la realidad. Si no vemos la realidad que ya no podemos financiar más atención médica con un porcentaje del salario, no vamos a encontrar la solución. ¿Y por qué seguimos caminando? Bueno, porque indudablemente la atención médica en la Argentina es muy elástica con respecto a su financiamiento. Históricamente, ¿de qué dependió esa elasticidad? Bueno, vamos a pagarle poco al médico, vamos a bicicletear el pago al prestador y vamos a tener una calidad que es muy, muy lamentable. Yo a veces digo, pecando de ser exagerado, pero para que tomemos conciencia, yo creo que más del 90%, 95% de todos los prestadores de Argentina no son aptos para atender seres humanos. Lo que pasa es que es muy difícil, yo te digo desde tener poco más de 40 años de médico, es muy difícil matar a una persona, el ser humano es muy resistente. Pero, ¿por qué digo esto con tanta ligereza? Bueno, porque, a ver, pensemos quiénes son los que están acreditados. ¿Cuántas clínicas, hospitales públicos, hospitales privados están acreditados en la Argentina? No llegan al 10%. ¿Sí? Entonces, ¿qué seguridad tenemos que cuando vayamos a atendernos vamos a tener un nivel de acceso como corresponde? Es azar, realmente. ¿Sí? Solamente hay 3 o 4 lugares que han sido acreditados por la Joint Commission, que son lugares top de Argentina. El resto, bueno, algunos han sido acreditados por el ITAES o algún otro instituto, pero yo creo que no llegamos al 10%. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener suerte, porque uno puede decir, bueno, estoy acá, vivo en Capital, Dios atiende, está en todos lados, pero atiende en Capital. Entonces, el que tiene determinado nivel, dice, bueno, yo me pasa algo, me voy a atender a tal o cual lugar que sabe que le va a dar determinada garantía. Ahora, podés estar yéndote un hermoso viaje al norte, tenés un accidente en el medio, y lo que te vaya a pasar es muy difícil de saberlo. ¿Qué calidad, qué seguridad te van a dar el prestador al cual vos vayas? ¿Sí? Si no tenemos conciencia de esto, no lo vamos a resolver nunca. Nos vamos a encontrar dentro de 20 años, ojalá que estemos todos acá en ese momento, nos va a pasar lo mismo que con la agencia. Hace 10 años que la presentamos y todavía ni siquiera la trataron. El financiamiento de la atención médica ligada al salario, como les dije antes, no resulta sustentable, pero para dar algunas cosas, no sea todo esto negativo, sino dar posibilidades de que hay salidas, bueno, acá están un poco enumeradas las cosas que hay que hacer. Cambio del modelo de atención médica. El modelo de atención médica que tiene la Argentina, que estamos todos contentos porque queremos ir al cardiólogo y vamos, pero ya que estoy me hago ver por el reumatólogo porque me duele un poco la mano y así sucesivamente, no existe en el mundo. El domingo vieja le decís a tu mujer, llama al médico porque no sé si voy a trabajar mañana porque tengo un poco de fiebre, y llamar que venga un médico a atenderte a tu casa, no existe en el mundo. Hiciste un esguince en la calle, llamemos al SAME y que venga una unidad, ¿no es cierto?, con un médico arriba que estudió por ahí 10, 15 años para atenderte.
a lo sumo urgencias. Emergencia no atiende ninguna. Emergencia se muere en el momento si no la atendés. O sea que tener a un tipo arriba de una ambulancia que estudió 15 años es despilfarrar servicios y realmente recursos. Cuando se planteó esto, como anecdótico, para que no se lo olviden, se planteó en Casa de Gobierno, yo era superintendente, que se iba a hacer el SAME ampliado a la provincia de Buenos Aires, y todo el mundo festejaba con bombos y platillos. Le digo, escúchame, ustedes ni siquiera ven Netflix. ¿No ven que en las series americanas, europeas, tienen un tipo que va arriba de la ambulancia o dos que son paramédicos, que se forman a nivel excelente en 1000 horas de entrenamiento? No tenés médicos arriba de una ambulancia. Acá nosotros somos pobres, pero tenemos médicos. O sea, es el país del revés. ¿Ah? Por eso el modelo de atención médica, que en todo el mundo tienen modelos de médico de cabecera, el primer nivel de atención, que son los que más tienen que ganar, que son la puerta de entrada en serio del sistema de salud, acá no lo tenemos. ¿Sí? Después, uso racional de los recursos, desinversiones, un poco lo que hablamos antes, canasta explícita de servicios, lo mismo, para reemplazar el PMO, el financiamiento público de las nuevas tecnologías, lo que hablamos antes, el gobierno debe tener un fondo, un recurso para financiar nuevas tecnologías, no hay que inventar mucho. Uruguay tiene un modelo bastante bueno que se podría replicar o buscar cualquiera de los ejemplos del mundo, ¿no es cierto? Integración en serio con el hospital público. O sea, está todo divorciado. Hoy la gente va al hospital a veces porque la obra social no le da servicio, no porque tenga voluntad de ir, porque durante años se desprestigió el hospital. Más allá de que todos los médicos salimos y nos formamos en el hospital, hubo un deterioro de la imagen que tiene la gente del hospital. Y eso fue responsabilidad también de los primeros años de la seguridad social, cuando un poco el mensaje que se le pasaba al afiliado, mensaje por ahí subliminal, ¿no? Así como le decían, bueno, ahora usted va a poder ir a Mar del Plata al mismo hotel que va el patrón de su fábrica. Cuando empezó, después de la ley 18610, empezó a crecer el sistema de obras sociales, el mensaje que se le pasaba es, no hace falta que usted vaya al hospital, ahora usted puede ir a la clínica. Clínicas que la mayoría son un desastre. Si me está escuchando algún dueño de clínica, después probablemente me putee, pero la realidad es esa. Yo conozco muchos dueños de clínicas que no se atienden en sus clínicas, van a otro lado a atenderse. ¿Sí? La mayoría, promedio de 50 camas, salvo lugares muy alejados, no puede haber ningún lugar serio que pueda atender con 50 camas, pero no importa, la mayoría replican ese modelo. Entonces, ese mensaje que se le pasó a la gente lo fue alejando cada vez más del hospital público, cuando en realidad, bueno, acá los que hemos estado en España, vimos que toda la gente cuando tiene algo de complejidad va al hospital, y son hospitales de excelencia. Y el sector privado lo usan simplemente para, bueno, tener un mayor acceso más rápido al médico de determinada especialidad, estar por ahí en una habitación privada en vez de una habitación compartida, pero no lo usan en absoluto, ni en España, que lo hemos visto muy bien el sistema, como tampoco en Inglaterra, lo usan para cosas de mediana complejidad para arriba, no existe eso. ¿Sí? Establecer política nacional de medicamentos, que fue lo que hablamos antes, y la administración y gestión de costos tanto de financiadores como prestadores. Es decir, estas son una serie de medidas que se podrían instrumentar a partir del Congreso en vez de seguir legislando por enfermedades, para que haya un orden y una coherencia en lo que es el modelo de atención en forma generalizada. Y les quiero mostrar una cosa que es un poco histórica, pero que tiene hoy más actualidad de nunca, que era el momento que yo estaba a cargo de la superintendencia. Cuando asumimos, les cuento primero una pequeña anécdota. A la primera semana vienen, la secretaria me dice, hay dos personas que quieren hablar con usted. Bueno, los atiendo, que yo venían a presentarme la renuncia. Dice, no, pues hace años que trabajamos acá y nos dan trabajo. ¿Y ustedes qué hacen? No somos actuarios. Un recurso espectacular, sumamente importante. Pero claro, estaban tirados ahí, no le daban bolilla. Le digo, bueno, quédense porque yo les voy a dar trabajo y vamos a hacer un proyecto. El proyecto que me refería, que ya lo veníamos estudiando de antes, era generar lo que se llamó el Observatorio de Precios. ¿Qué significa esto? La superintendencia durante años financió medicamentos, una
cantidad muy grande de medicamentos para patologías especiales, ¿no es cierto? Para lo cual la obra social, para poder acceder, tenía que mandar toda la información del paciente, los estudios, todo, bueno, y la superintendencia le sustituía a través del modelo que tuviera a lo largo del tiempo un determinado monto por esos medicamentos, ¿sí? Y nosotros ya habíamos visto que había una dispersión muy grande entre lo que compraba cada uno. Entonces empezamos a hacer este observatorio de precios que significaba ver cómo compraba, cuál era la gestión de compra de cada obra social, ¿no es cierto? Esta era la primera parte del proyecto y después la segunda parte tenía que ver, bueno, una vez que veamos cuál es el precio real de mercado, ver qué pasó con esos pacientes. Por ejemplo, cubríamos tratamientos para cáncer de mama, tratamientos súper costosos. ¿Ya sabemos si las pacientes anduvieron bien o no? Y ni siquiera buscar resultados intermedios, sino lo que se llaman los endpoints duros, como puede ser, a ver, hace 5 años que lo estamos cubriendo, que lo cubrimos. La mortalidad varió, no varió, y como eso le podríamos decir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero la primera etapa era la parte, digamos, comercial. Y la otra etapa, la última parte, era lo que le decía recién, que era ver la parte clínica, que era generar nuestra propia real world evidence, porque nosotros teníamos miles de pacientes que estábamos siguiendo y teníamos la información para poder hacerlo. La metodología básicamente es esta, es, bueno, ver por obra social y para el sistema en general, el precio de venta al público, el precio que reintegraba el sistema en ese momento, estaba el sistema SUR, que era el sistema único de reintegros, el precio que se pagaba en promedio, cuáles eran los desvíos que había entre las distintas obras sociales, que todas compraban para el mismo tipo de pacientes el mismo tipo de productos. Entonces, fíjense la magnitud del trabajo que hicieron estos actuarios, más había toda una inversión que se había hecho en gestiones anteriores de hardware impresionantes que no se usaban para nada. Se analizaron 40.000 expedientes, 213 obras sociales y 460.000 facturas. Esto porque es importante para ver el peso estadístico que tenía todo este trabajo que se hizo, ¿no es cierto? En las cuales entraron más de 70 patologías, 101 principios y 228 marcas comerciales para las diferentes patologías. Bueno, esto era lo que se gastaba digamos, en cada periodo. Bueno, primera conclusión de las más importantes fue, bueno, ¿cuáles eran los medicamentos en los cuales más se reinvertía la superintendencia financiando patologías? Entonces, teníamos acá que el primero, indudablemente, era la hemofilia. ¿Sí? Después teníamos esclerosis múltiples, bueno, una lista de patologías muy importantes. ¿Sí? De estas 64 patologías, el 51% estaba prácticamente en estas patologías. ¿Por qué fue importante esta primera aproximación? Porque esto fue lo que permitió, por ahí ustedes lo escucharon, hablar de la compra centralizada, la compra conjunta de medicamentos. Dijimos, a ver, si lo que más estamos gastando hoy es en hemofilia, y por un lado compra la UON, compra, OSECAC compra, Obras Sanitarias compra, y después compra el PAMI y compra el IOMA. En ese momento teníamos la posibilidad de centralizar todas las compras. Probablemente si nosotros nos sentamos con los laboratorios directamente, podemos obtener un mejor precio para esta enorme cantidad de pacientes. ¿Sí? Acá está, además, visto desde el punto de vista no de las patologías, sino cómo se concentraba el gasto. ¿Sí? En este gráfico, que es para hemofilia tipo A, bueno, lo que está en verde es el nivel promedio de lo que costaban a lo largo del tiempo el medicamento. Y todos los puntos que están ahí, esto es muy fácil de entender, no se pongan mal, pero es muy sencillo. Son la diferencia que había entre el precio de mercado del medicamento y lo que compraban las obras sociales. Así, algunos compraban muy cerca del valor de mercado, así, hacían una buena gestión de compra. Otros hacían una muy buena gestión porque compraban más bajo. Y otros, como estos que están por acá, no lo quiero ni nombrar, que están en rojo, que compraban a 2 desvíos estándar del precio de mercado. ¿Y cómo sacábamos el precio de mercado? Lo sacábamos de acuerdo al volumen real de promedio de lo que compraban las distintas obras sociales. ¿Sí?
no era un valor que se nos ocurría. Tomábamos todas las facturas de tal medicamento, se definía el valor promedio y a partir de ahí decíamos, bueno, ¿quién compra más caro y quién compra más barato? Que algunos compraban 50, 60% más caro que el valor promedio. Bueno, en el caso de Factor 8, fíjense que hay mucha mayor cantidad de compras de obras sociales, se dan cuenta del nivel de desvío que hay. El problema no es el desvío hacia abajo, sino desde acá hacia arriba. Y el despilfarro de fondos que había. ¿Sí? Ustedes no les escapa que hacer esto, como alguno me dijo alguna vez, vos nos estás contando las costillas. Pues cuando todas estas obras sociales, cada punto es una obra social, nosotros le notificábamos, mire, este que usted vale 20, usted lo compró a 45. ¿Sí? De hecho, cuando hicimos esta presentación en Casa de Gobierno, el presidente me dijo, bueno, dame las 5 que compran más caro. Yo le dije, mira, yo te la puedo dar, Mauricio, pero el tema no es para que termine en Comodoro Pi, pues yo puedo decir, mira, compran más caro porque, para decir un eufemismo, tiene una mala gestión de compra. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es publicarlo todos los meses. Pues yo lo publico todos los meses y son de dominio público y puede entrar el director de la obra social, el auditor médico y el afiliado a decir, me gastaron tanta plata, che, ¿por qué la compraron más caro? O de la auditoría general o donde quieran ingresar, se van a dar cuenta que están gestionando mal la compra. Y me dijo, no, sí, tenés razón. Se van a dar cuenta que nos dimos cuenta de que están procediendo mal y se les fue esa idea de querer ir a perseguir a los que compran más caro. Bueno, esa fue lo que pasó. Ustedes fíjense que en el caso del recombinante para la hemofilia pasa exactamente lo mismo, la dispersión es tremenda, ¿sí? Y todo esto se traduce, este es para otra cosa, se traduce en un exceso de gasto total y absolutamente innecesario, ¿no es cierto? Acá es otra forma de representar cómo los diferentes factores van cambiando de precio entre la media y los extremos de lo que compran. Para cada patología se analizaba de esta manera, en este caso en los diferentes tipos de drogas. ¿Sí? En este caso para artritis reumatoidea, fíjense el nivel de dispersión que había vinculada a que fuera una medicación monopólica o donde había muy pocas variantes o medicación donde había más opciones para poder acceder. ¿Sí? Acá ustedes fíjense en el caso de una patología donde, como de vuelta, hemofilia tipo A, lo que es el valor promedio, ¿no es cierto? Y cómo había 40 horas sociales, 49 horas sociales que compraban por encima del precio y otras que compraban, digamos, del precio hacia abajo. ¿Está? Y no tenía que ver solamente con el volumen de afiliados, porque había por ahí la más grande que compraba muy bien, tampoco estaba primera en las compras, estaba creo que número 15. Había otras con mucho menos afiliados que también compraban a buen precio. En esclerosis múltiple se repite lo mismo. Artritis reumatoidea, fíjense, pasa lo mismo. Cáncer de mama. Bueno, en el Gaucher hay muchos menos porque obviamente es una patología mucho menos frecuente, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, el semáforo que se estableció con este estudio es que, bueno, había obras sociales que realizaban compras por debajo de la media, que eran el 66%, eso dentro de todo era bastante bueno, otras que compraban entre la media y un nivel un poquito más alto, otros que compraban cerca de la media y las que compraban, estas que estaban acá, en rojo, realizaban por encima de la media más de un 66% de las veces que compraban. El 66% de las compras de esas estaban total y absolutamente por encima de la media. Había una cuestión consuetudinaria, no es que se equivocaron una vez. ¿Sí? Inclusive cuando esta gente que actúa en la parte informática, digo, bueno, a ver, pero fíjense, que no está acá en la presentación, pero lo hicieron, fíjense quiénes son los proveedores. No, dice, pero no tiene nada que ver los proveedores. No, ustedes fíjense los proveedores quiénes son. Bueno, fueron la hicieron, vinieron ustedes me dijeron, sí, usted tenía razón. Los que les proveen acá son siempre los mismos. Y los que proveen acá en general también son siempre los mismos. O sea que hay una tendencia y una connivencia entre el que compra y el que vende. ¿Sí?
Esto también representaba un tema de tortas, esto que vimos, pero lo importante es lo que está acá. Con este estudio entre el 2016, en un solo año, se gastaba además 18 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer con 18 millones de dólares, no es cierto? Una consulta. Sí. Cuando mencionas, por ejemplo, compras centralizadas, ¿no hay algún mecanismo que incentive eso? O sea, entiendo que el problema es la articulación y cómo hacer que efectivamente, o cuál es el obstáculo práctico, o cómo se puede hacer para impulsar que efectivamente se haga en un contexto como este que es muy atomizado y hay tantos actores. Bueno, a ver, la primera compra centralizada se hizo como consecuencia de haber hecho el observatorio. Claro. Y porque había una situación política que fue casi inédita en la historia, que la provincia de Buenos Aires, Nación y el PAMI estaban bajo el mismo color político, que era en ese momento el PRO. Entonces fue muy fácil, en este caso en el PAMI estaba Sergio Casinotti, que estuvo acá la semana pasada dando otra clase, con lo cual ahí fue también creador con nosotros del instituto, y en el IOMA estaba la gente de Vidal. Así que reunirnos y decir, che, vamos a comprar esto, fue, digamos, algo sencillo de hacer. Pero yo justo me fui en el medio cuando ya se había iniciado, digamos, el proceso de compra centralizada, me fui, pero vale la pena que tengamos en cuenta esto que no está publicado, pero que es real. En el momento que se hace el pliego de la licitación para la compra de hemofilia, uno de los principales oferentes, que era un laboratorio internacional de altísimo nivel, tuvo que ir a hacer una denuncia a Casa de Gobierno para decir, este pliego está armado para que lo gane fulano de tal. Pues decían cosas groseras, y no, pero la caja tiene que ser de color amarillo con rayitas rojas, suponete. O sea que, por más que vos quieras hacer las cosas bien, siempre tenés que estar atento que una picardía te puede llegar a hacer. Bueno, eso fue casi una noche antes de que se salgan los pliegos, se tuvieron que corregir y después salieron hechos como corresponde y se bajó muchísimo el valor de hemofilia. ¿Sí? Ahora, yo me fui en la mitad de este gobierno. No es que cambió y vino otro gobierno de otro planeta. Los que me siguieron a mí, esto agarraron, lo cerraron con llave y no le hicieron más. El software ya estaba hecho. Lo único que había que hacer era apretar un botón cuando ingresaban las facturas y pasar toda la información a este modelo. Ya no se hizo más. Probablemente a algunos le hayan dicho, como me dijeron a mí, che, me estás contando las costillas. Yo le contesté, bueno, flaco, comprá mejor, no te hagas problema. Otros habrán cedido a la presión que tenían del otro lado, porque esto no es gratis. Decirle a alguien, che, vos estás comprando al doble del valor de mercado. ¿No es cierto? Bueno, esto, para que les interese, es el modelo econométrico de cómo se puede observar cómo es el pago por encima de la media y cómo es el comportamiento de las obras sociales. Ya se los dejo en la presentación para que lo puedan ver, para que les interese específicamente. Y además, como último tema, cada obra social recibía este informe. O sea, no podían decir, uy, che, no sé qué pasó. No. Cada obra social decía, mirá, cada producto, ¿sí? ¿Cuántos compraste? ¿Cuál es el precio promedio de mercado y cómo estás vos ubicado con respecto a las otras obras sociales? O sea, que el que recibía esto y que estaba en una situación equivocada no lo resolvía, era porque no quería. Este era un poco el punto final del proceso para las obras sociales y desde el punto de vista administrativo. No se pudo hacer la segunda parte. Bueno, vimos cáncer de mama, vimos un montón de patologías. La verdad que no sabemos cuál era la evidencia real de los que nos prometían. Decir, no, esto va a bajar la mortalidad tanto de acá a 5 años. Con esto teníamos toda la información. Inclusive, ya les digo, con puntos de finalización duros, que ni siquiera había que hacer mucho para investigar, que es poner en un call center a alguien a llamar a los pacientes a ver cómo estaban. No se hizo más nada. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿por qué no se hace esto? Bueno, yo tendría que contar, la mayoría de las cosas no se hacen por falta de nivel intelectual de los funcionarios, no les interesa, porque no hay muchos intereses en el medio.
Yo los pude sortear, los puede sortear cualquiera. Así que, lamentablemente, esa es una problemática de la política, ¿sí? Así que, bueno, no tengo más y quedo abierto para preguntas. No sé qué hora tenemos. 27. Está bien, estamos justo en hora. Pero pregunten en los comentarios que quieran. Una pregunta. Sí. Cuando nos mostraste ese slide de desinversión Sí. digamos, una forma sería definir protocolos, no sé si en otros países existe, pero definir protocolos de qué Guías de hacer. práctica clínica. Claro, pero menos cuando digo el caso que mencionaste de Lumbal, como el protocolo es hacer esto y no irse más para allá. ¿Eso es una forma o tendría Sí, que por ser algo supuesto. más arriba, más No, organizado? a ver, todos los países que tienen estos modelos de atención médica, con médicos de familia, que tienen sistemas informáticos realmente bien actualizados y bien alimentados y se interpretan las cosas, de la misma manera los médicos tienen guías de práctica clínica para saber lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No son todos cuentapropistas. Obviamente se deja un margen de criterio personal, pues yo te puedo decir, a ver, te puse el ejemplo de la lumbalgia. Hay muchísimos criterios. A ver, te cuento, como digo siempre, la personal. A ver, un día me llama mi mujer, uy, me caí de la escalera de casa, que yo tengo el pie hinchado, que lo podemos mover, sí, pero lo tengo hinchado, me duele, bueno, espera, ahí llego. Yo llego y le digo, mira, tenés un E15, tomá, anda a comprarte una bota. Bueno, y no me tengo que hacer nada, no hace falta hacer nada. De hecho, sí, tenía un poco el pie hinchado, mi mujer, arquitecta, no hace ninguna, no es olímpica en nada. Entonces, al otro día vamos a cenar con otro amigo médico y llega con su bota y el colega le dice, ¿y che, qué te dio la resonancia? Y dice, me miró a mí, no, pero él me dijo que no haga, no, pero te conviene hacértela. Bueno, ese día aguantó. Me dice, no, pero no me la hago, no, no te la hagas, no pasa nada, porque tenés un esguince, es una cosa que clínicamente después de 25 años de médico de guardia lo ves y ya ves la evolución. Al otro día, que era sábado, estamos caminando, porque podía caminar con su bota por Alto Palermo, nos encontramos con el dueño de un centro de diagnóstico importante. ¿Qué pasó? ¿Tenés un esguince? ¿Y la resonancia? Eso es totalmente verídico. La resonancia, digo, dame, mira, el sábado a la tarde me conseguís un turno por hora, sí, sí. Llama al lugar, viste, diagnóstico médico, para ser más exacto. Vamos a hacer la resonancia, pues se hizo la resonancia. Bueno, ¿y ahora qué hago? Me dice, no, bueno, ahora vos te la quisiste hacer, andá, llama a un traumatólogo amigo, lo llama, ¿viste? Traumatólogo. Claro, sí, bueno, acá las micro. ¿Y qué tengo que hacer? No, tenés que quedarte 45 días con la bota. ¿Está? O sea que la resonancia mostró lo que ya clínicamente, después de 25 años de cualquiera de médico, sabe que, bueno, vos con la resonancia podés ver, si haces un estudio celular, también vas a ver algún tipo de lesión o algo vinculado con lo clínico, pero ya sabes que la evolución es esa. Pero bueno, el sistema gastó una resonancia y te diría que la mayor parte de los que tienen hoy es 15, van al médico tiki, resonancia, al cohete no tiene sentido. Ahora, viene un jugador de la NBA a verme o un futbolista de la selección, probablemente se lo pida porque hay otras cosas en juego o puede haber otro tipo de desgaste, otro tipo de situación. No hay que ser absoluto, ¿no es cierto? Pero en la mayor parte, y eso está en el criterio médico que va más allá de la guía de práctica clínica, pero en términos generales te sirve para no gastar plata al cohete. Así que esa es la realidad. Son todos ejemplos de la vida cotidiana que te estoy dando. ¿Algo más? ¿Y? Clarísimo. ¿Está claro? Bueno, yo les agradezco, disculpen que fue un poco rápido, pero justo tengo otro compromiso ahora, así que bueno, después voy a ver la presentación del amigo Pablo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Muy bien, bueno, buenas tardes nuevamente a todos aquellos que están conectados, a todos aquellos que nos acompañan de manera presencial. Muchas gracias nuevamente, como lo hacemos en todas las clases, agradecer a la gente del interior, que este año hemos tenido una cobertura bastante mayor. Nuestros cursos están llegando al interior y, por supuesto, como hacemos y decimos periódicamente, es
que contamos con no solamente estos cursos, sino con los docentes que tienen una capacitación que no es solamente teórica, sino también que están en el campo. Ustedes escucharon al doctor Luis Servino, que evidentemente no solamente lo manifiesta desde lo teórico, sino también desde su práctica diaria. Y en esa línea también nos acompaña, en esto de las buenas prácticas, y después, en mi caso particularmente, perdón, la autorreferencia, después de muchos años de trabajo, fundamentalmente en el campo, en el área de acceso y de asuntos públicos, he visto muy buenas prácticas, y de esa manera y en esta línea nos acompaña hoy el licenciado Pablo Gutiérrez, del grupo de Armifar Group, que evidentemente a través de todo este tiempo que en mi trayectoria no he visto programas de cronicidad con realmente el esmero, el seguimiento que realmente tienen que tener, y lo que muchas veces leemos en programas internacionales, decimos, bueno, nos remitimos qué pasa en España, qué pasa en Inglaterra, realmente lo digo no solamente por la afinidad que tengo con la gente de Armifar Group, sino también por algo que es mucho más importante, cómo se lleva al terreno, cómo se manifiesta a través de la práctica diaria. Muy buenas prácticas. Así que de esa manera hoy nos convoca programas de cronicidad de Armifar Group a través del licenciado Pablo Gutiérrez, director comercial de Armifar. Pablo, muchísimas gracias por tu presencia. Te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes. Como decía Víctor, lo que vamos a hacer nosotros es contar un poco lo que son los programas de cronicidad en términos general y luego en lo particular cómo lo trabajamos desde la empresa, ¿sí? Un poco acá para ver la temática, cómo vamos a ordenar la charla. La idea es contar un poco dentro de lo que son los programas de seguimiento de pacientes, cómo nosotros trabajamos en lo que es la adherencia de los pacientes a estos programas. Luego lo que es el acceso a la medicación a través de la red de farmacias. Nosotros, quizá la charla anterior estaba más enfocada a lo que era la medicación de alto costo, esto está más enfocado a lo que es la medicación ambulatoria, donde la distribución de la medicación, algo decía Luis respecto a un caso puntual, está, o sea, los puntos de venta son las farmacias, ¿sí? Vamos a ver lo que es la prevención y cuidado, más vinculado a lo que es información y acceso a la información de los pacientes en las patologías que nosotros trabajamos. Luego lo que es evaluación vinculada a la farmacoeconomía, evaluación asociada a la costo-efectividad y también conveniencia o no de adopción de nuevas tecnologías en distintos tratamientos farmacológicos, que obviamente eso va a estar directamente asociado a lo que es el control del gasto al sistema de salud, en particular en nuestro caso a los financiadores de salud, pero en su conjunto es al sistema de salud, ¿sí? Bueno, y de todo lo que es este programa se genera un montón de información vinculada a pacientes, a patologías, a consumos de medicamentos, etcétera, que del flujo del trabajo de lo que son los programas de seguimiento, la generación de esa información nos permite luego generar recomendaciones u observaciones vinculadas a estos tratamientos y a su vez brindar información al sistema para tomar decisiones, ¿no? Bueno, el programa, bueno, como dijimos, de cronicidad está enfocado en lo que son enfermedades crónicas puntualmente no transmisibles, aunque también se puede trabajar en otro tipo de patologías, pero esto está más enfocado en las crónicas no transmisibles. Y a modo de ejemplo, bueno, sabemos que estas patologías son patologías de muy larga duración, ¿sí? Y de una evolución progresiva, pero lenta a la vez. ¿Por qué es importante esto? Es para tener en cuenta que en todas estas patologías cada vez hay más pacientes que van a vivir y van a transitar toda su vida con la patología, por lo tanto, cada vez vamos a tener más pacientes en tratamiento, ¿sí? En tratamiento farmacológico y no farmacológico, pero en tratamiento, lo cual va a tener altas consecuencias o consecuencias negativas en lo que hace después a la estructura de costos que tiene que afrontar el sistema de salud, ¿sí? Cada vez vamos a tener más pacientes, cada vez vamos a tener más gasto, que se va a prolongar en el tiempo, y eso obviamente va a tener consecuencias, impactos negativos desde el punto de vista económico. Acá en realidad nosotros vamos a hacer foco en lo que es el tratamiento farmacológico, pero también es importante tener la mirada en lo que son los tratamientos no vinculados al fármaco, sino vinculados a lo que decíamos como información. La información, cambio de hábitos de los pacientes, alimentación, buenas conductas desde el punto de vista saludables y del deporte, que todo eso a qué llevan. Primero, para un paciente que ya está en tratamiento, a tener un avance, una evolución de la enfermedad más lento,
y también a los que no están en tratamiento, pero sí adoptan ese tipo de hábitos, quizá o no padecer ninguna enfermedad o que estas enfermedades ocurran a lo largo del tiempo más adelante. Pero bueno, acá lo que es importante es ver a nivel general lo que son estas enfermedades crónicas. Este dato para mí es sumamente interesante. El 70% de las muertes, de las muertes que ocurren a nivel mundial se explican por enfermedades crónicas no transmisibles. A modo de ejemplo tenemos un montón. Tenemos diabetes, teníamos enfermedades pulmonares respiratorias, tenemos enfermedades, bueno, el cáncer obviamente hoy es una enfermedad crónica, y el 80% de estas muertes, este es un dato para mí sumamente interesante también. Estadísticamente, obviamente, las poblaciones tienen una esperanza de vida y una muerte promedio de acuerdo, bueno, a distintos lugares a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, todas estas enfermedades son la causante de lo que le llamamos muerte prematura. La muerte prematura en realidad está medida, ¿por qué? Porque comparamos esa esperanza de vida y esa muerte teórica en una determinada población objetiva versus las muertes reales que terminan ocurriendo, y ahí se da esta situación, ¿no? Donde pacientes o no tratados o no diagnosticados o tratados igualmente, con la evolución de la enfermedad terminan falleciendo respecto a la estadística con anterioridad. Y lo otro que también es muy importante y va a generar un impacto muy negativo en lo que hace al costo, tiene que ver con que la evolución de estas enfermedades terminan generando en una alta cantidad de pacientes ciertas discapacidades que terminan padeciendo, ¿no? Que obviamente van a complejizar no solo la enfermedad, sino también otro tipo de complicaciones que le pueden tener a ese paciente. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de enfermedades que nosotros trabajamos desde el Centro de Cronicidad, pero que nos sirven de ejemplo por ahí para dimensionar un poco cuál es la situación de la patología, cuál es la situación estadística en la patología tanto a nivel mundial como en el país, y a su vez qué consecuencias económicas traen aparejado esto. Algunas variables las vamos a poder controlar, otras variables quizá no son tan controlables. En el caso puntual de la hipertensión arterial, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, hay 1.300 millones de hipertensos a nivel mundial. Bueno, si nosotros vemos quizá como tasa de uso o como participación de la enfermedad, sí tenemos claro que está en el orden del 30%, entre un 20 y 30% a nivel mundial, pero quizá ese dato es más importante ver lo que fue la evolución. Si nosotros vemos más o menos, ¿no? Estos son datos establecidos o basados en una línea de tiempo, en los años 90 había 650 millones de hipertensos. Bueno, al cabo de 30 años ese número se duplicó, ¿sí? Tenemos más de 1.300 millones de hipertensos. Bueno, y si esos datos los llevamos a la Argentina, en la Argentina a nivel estadístico también tenemos 16 millones de hipertensos, con una prevalencia de la enfermedad de un 30%, que está en el orden de la prevalencia de la enfermedad a nivel mundial, y quizá el dato para mí más relevante aquí es el siguiente. A nivel mundial decimos que 4 de cada 10 personas, es decir, un 25% de los hipertensos no están diagnosticados. Y a su vez, aquellos que sí están diagnosticados, solo un 24% están bien tratados dentro de la patología que padecen. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en realidad lo que estamos viendo acá es, cada vez tenemos lo mismo que decíamos recién, más enfermos, pero a la vez, dentro de esta población cada vez más enferma, no toda esa población está tratada. El hecho de que no toda esta población esté tratada va a generar, como decimos, consecuencias negativas desde el punto de vista económico. Bueno, yo decía que hay variables que podemos controlar y hay variables que no podemos controlar. Bueno, si nosotros vemos puntualmente el caso de la hipertensión arterial, estos son datos de IQVIA, es una comparación entre el quinquenio 96-2000 y 2016-2020. Lo que muestra este gráfico puntualmente lo muestra para todas las patologías, pero viendo ahora lo que es la hipertensión arterial, vemos dos datos claves, ¿no? Uno es crecimiento de población consumidora, en este caso de un tratamiento farmacológico, viendo puntualmente lo que es el medicamento, crece la cantidad de unidades consumidas, en este caso puntual es un 146% de un quinquenio al otro, y después la otra variable es la variable precio, ¿sí? El crecimiento, ya no en unidades, sino en términos de dinero, también crece en este caso un 140% de un quinquenio al otro, ¿sí? Estos son datos a nivel mundial, o sea que no es un tema que afecta a la inflación que puede padecer o pudo padecer la Argentina, sino que son datos que, si bien hay inflación a nivel mundial, obviamente en valores mucho más bajos, el impacto, el efecto precio, también es un efecto que perjudica y resiente mucho al sistema a nivel mundial. No es un tema de precios locales. Entonces,
el incremento de los costos lo vemos por una de las variables, por el efecto cantidad, y por el otro efecto que lo vemos también es por el efecto precio. Esta es una situación que podemos observar. Ahora hay otra situación que es muy interesante también. Esto pasa, lo estamos viendo en la hipertensión, pero lo podemos ver en cualquier otra patología y también lo vamos a ver en el alto costo y lo vamos a encontrar inclusive en cualquier aspecto de la medicina, digamos, más allá de lo farmacológico. Bueno, acá lo que estamos viendo es que, en este caso puntual, son datos también de IQVIA para el año 2020. Nosotros tenemos tratamientos farmacológicos y también tenemos a la industria farmacéutica que, producto de la investigación y desarrollo, producto propio del negocio también, que eso no hay que desconocerlo, se generan nuevas tecnologías o nuevos medicamentos para mismas patologías que ya existen. En este caso puntual, estas nuevas medicaciones seguramente que son más beneficiosas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del tratamiento médico, y también, en muchos casos, no en todos, le dan al paciente una quizá mejor calidad de vida desde el punto de vista de la administración del medicamento, inclusive a veces desde la aplicación, cuando son aplicaciones de medicamentos que por ahí se prolongan en el tiempo, producto de la efectividad de esos nuevos tratamientos. Bueno, todo eso es muy bueno, pero tiene su contraparte. Su contraparte, ¿cuál es? Todos estos medicamentos nuevos obviamente son más caros y son adoptados, obviamente, tanto desde el punto de vista del médico prescriptor como del paciente. ¿Por qué? Por todas las bondades que dijimos que eso va a traer aparejado. Bueno, en el caso puntual de la hipertensión arterial nos encontramos que en este caso, para el año 2020, el 36% de los tratamientos que consumían los pacientes se explicaban por estas nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, como dijimos, obviamente son más caras. Bueno, eso es lo que hace a un repaso de una de las enfermedades que vimos, que es la hipertensión arterial, ¿sí? Si miramos también la diabetes, otra enfermedad crónica, nos vamos a encontrar con datos desde el punto de vista de la historia parecidos, números distintos pero parecidos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, en el caso puntual de la diabetes hay 537 millones de diabéticos. Estos son datos de la Federación Internacional de Diabetes, el Atlas 2021, ¿sí? Y si vemos la evolución, que también lo veíamos antes, en el crecimiento de la población que se ve afectada por estas patologías, este es un ejemplo de diabetes tipo 2. Bueno, diabetes tipo 2, al igual que lo veíamos en hipertensión, en los años 80 había a nivel mundial 21 millones de diabéticos tipo 2. Bueno, obviamente la enfermedad va evolucionando, va creciendo. ¿Por qué también va creciendo? Por los malos hábitos, es una de las explicaciones, ¿sí? Que lo habíamos visto. Se proyecta para el año 2040 un crecimiento de la enfermedad de 109 millones de diabéticos tipo 2 para el 2040. Eso es un 400% de crecimiento en la enfermedad. Es recontra exponencial el dato, ¿no? Obviamente lo mismo que venimos viendo siempre. Este crecimiento que va a traer aparejado, va a traer aparejado un mayor gasto, va a traer aparejado una motivación en nuevos desarrollos que van a impactar luego en un mayor costo desde el punto de vista económico, ¿sí? Y si vemos, bueno, estos mismos datos a nivel país, vamos a encontrarnos también que en la Argentina tenemos 16 millones de diabéticos y esta proyección, así como lo vimos a nivel mundial, la vamos a encontrar igualmente en la Argentina, donde la proyección y crecimiento en la participación de la enfermedad en nuestro país también se va a dar de manera exponencial. Se viene dando y va a continuar, ¿sí? Si vemos acá los datos a nivel mundial, por más de que este mapa está segmentado por distintas regiones, ¿por qué? En realidad por el impacto que tiene el crecimiento de la patología y el crecimiento de esa proyección esperada en el crecimiento de la patología, más allá que en casos puntuales, como puede ser el caso de África, como puede ser el caso del sudeste asiático, donde quizá el impacto o el crecimiento esperado es mucho mayor, es mucho más acelerada. Qué sé yo, el ejemplo de sudeste asiático habla de una proyección de crecimiento de un 87% desde hoy hasta los próximos 20 años, ¿no? Pero bueno, más allá de verlo de manera segmentada, a nivel mundial, el crecimiento en la patología esperado es de un 46%. Bueno, obviamente ese dato nos lleva a que si hoy decimos que hay 537 millones de diabéticos, bueno, para el 2040-2045 se espera que ese número llegue casi a los 800 millones de diabéticos. Bueno, esta primera gráfica muestra exactamente lo mismo, como la tendencia siempre es creciente, es continua, por supuesto, y creciente al cabo de los años, ¿sí? Por lo tanto, la patología, al igual que cualquier otra enfermedad, va a continuar creciendo, ¿sí? Y también veíamos en su momento el desarrollo de las nuevas tecnologías. En el caso de la diabetes, se ve mucho más claro este impacto que tienen los nuevos lanzamientos y los nuevos desarrollos de la industria farmacéutica, ¿sí? Que por supuesto, como dijimos, son muy beneficiosos para el paciente,
pero que a su vez son mucho más caros. Bueno, en el caso de la diabetes nos encontramos que para ese mismo año, para el 2020, la participación del consumo de medicación que llamamos dentro de las nuevas tecnologías se explicaba por un 70%, es decir, más de la mitad de los pacientes que estaban con tratamientos anteriores pasaron a nuevas tecnologías de medicamentos. Y acá hay un ejemplo que está bueno para revisarlo, inclusive porque este año, este medicamento que tenemos en el ejemplo va a estar en la Argentina, son los GLP-1 en diabetes. Y los GLP-1 son medicamentos llamados dentro de lo que son las nuevas tecnologías, y acá hay un caso puntual, este es un ejemplo del año 2021, cuando se lanza, un laboratorio lanza un producto que se llama Wegovy, este producto se lanza en realidad en Europa y en Estados Unidos, tuvo una publicidad espectacular y también tuvo resultados aparentemente muy positivos para los pacientes, sumado a que lo estamos viendo en la diabetes, pero en realidad justo este medicamento tuvo una aceptación muy clara en otra patología que también es una pandemia nueva, digamos, no nueva, pero sí es una pandemia que todo el sector la está mirando con mucha atención, que es la obesidad. En realidad esto tuvo un crecimiento exponencial quizá más explicado por la obesidad, pero también lo tiene por la diabetes. Y acá, en este gráfico, lo que vemos son todas estas líneas de distintos colores. Lo que están mostrando es la conducta prescriptiva de los médicos, tanto los especialistas, que es el caso de la linita verde, pero a nivel general, que es la línea más alta, que es la línea azul, que es del resto de los médicos especialistas, donde desde que se lanza el medicamento en el año 2021, junio del 2021, la conducta prescriptiva empieza a crecer de manera acelerada y exponencial. Esto es un dato que tomamos de una experiencia no de la Argentina, sino de afuera, ¿sí? Pero, ¿por qué es interesante verlo ahora? Porque este mismo medicamento va a estar en septiembre en la Argentina, por lo tanto, esto va a pasar acá. Y ya viene pasando, porque en realidad nosotros ya tenemos GLP-1, el caso que conocemos es otra marca comercial, que ya está en la Argentina hace mucho tiempo, y el crecimiento que viene teniendo es también exponencial. Y sumado a eso, cuando hablamos de nuevas tecnologías, si bien no es una nueva tecnología, es una alternativa de producto, a partir justamente de esta semana, un laboratorio nacional está ofreciendo la alternativa al GLP-1 que teníamos de una multinacional, ¿no? Obviamente todo eso tiene aparejado atrás una fuerza y una acción comercial y visita médica que también es muy importante. Por lo tanto, yo me animo a decir que estos gráficos quizás van a tener un crecimiento hasta mucho más empinado, por lo menos acá en la Argentina. Bueno, acá un poco la idea era resumir, hacer un pequeño stop y resumir lo que venimos viendo. Decimos, bueno, estamos hablando de, en este caso, medicación ambulatoria para enfermedades crónicas. ¿Y qué estamos viendo que pasa? Estamos viendo que cada vez hay más enfermos, producto de todas las cuestiones que estamos charlando. Estamos viendo que desde el punto de vista de la industria farmacéutica aparecen nuevas soluciones, nuevas alternativas de producto que son adoptadas y son tomadas tanto por los médicos como luego por los pacientes, obviamente, como recomendación. Y sabemos que todo eso genera consecuencias económicas desde el punto de vista del costo. Esto es muy bueno, pero genera costos adicionales al sistema, ¿sí? Y después lo que vamos a ver ahora a continuación, ya más enfocado en lo que son los programas de seguimiento de pacientes crónicos, lo que es la adherencia al tratamiento, porque es importante que haya una adherencia al tratamiento del medicamento, qué consecuencias positivas o negativas puede tener esa adherencia o falta de adherencia al tratamiento, y obviamente todo esto asociado a una restricción presupuestaria, ¿no? Nosotros sabemos que la medicina hay que darla, en este caso puntual el medicamento, pero en términos generales hay que darla, los pacientes tienen que estar bien tratados, pero también sabemos que los recursos son escasos, en Argentina aún más, y que la población a atender cada vez es mayor. Por lo tanto, el desafío, en este caso puntual, de los centros de seguimiento de pacientes crónicos, o un programa de seguimiento de crónicos, como otras aristas que va a tener el sistema, yo creo que hoy son claves, ¿no? Porque, de vuelta, el paciente va a existir y sabemos que cada vez va a haber más, la medicación existe, va a existir, y es algo que nos va a acompañar, pero también tenemos que pensar, creo yo, en otras alternativas para trabajar de manera más integral esta situación que si no se puede tornar difícil y controlable, ¿no? Desde el punto de vista económico. Bueno, nosotros esto está un poco vinculado a cómo lo trabajamos nosotros y cómo creemos nosotros que hay que trabajar en un centro de atención de pacientes con patologías crónicas, ¿no? Nosotros después les vamos a contar un poco y les voy a contar cuál es nuestra experiencia propia desde la compañía, pero esto es un poquito más general. Nosotros partimos o pensamos el centro de seguimiento de pacientes crónicos
partiendo en la identificación de esas poblaciones, ¿no? Esas poblaciones objetivo y tener identificado, primero, bueno, qué patologías vamos a querer darle un seguimiento y además de qué patologías vamos a querer darle un seguimiento, tener identificada esa población, no solo para saber quiénes son y cuántos son y qué participación tienen en el sistema, ¿no? Pero bueno, en un financiador de salud, sino también tener registrado e identificar cuáles son las patologías, partiendo luego de cuáles son los tratamientos farmacológicos que tienen autorizados o indicados a los pacientes, poder ordenar ese consumo, que en definitiva el paciente va a tener que realizar, pero con una mirada ordenada y además de ordenada, cuidando de vuelta el presupuesto con el que contamos, ¿no? Con el que cuenta el sistema. ¿Y qué es eso? Eso es poder llevar ese consumo, ese tratamiento autorizado que tiene un paciente a una realidad llevada a una realidad diaria, luego a una realidad mensual y así sucesivamente en su programa. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos en la Argentina toda la medicación que consume cualquier paciente que consuma, viene en presentaciones comerciales a diferencia de otros países que quizá la modalidad es distinta. ¿Por qué es importante eso? Aunque parezca un dato menor, porque todas las cajitas no vienen con la misma cantidad de comprimidos, ¿no? Parece una pavada, pero es importante en un tratamiento crónico. Bueno, eso nosotros como lo trabajamos, hacemos lo siguiente: al tener identificado un tratamiento farmacológico, al tener identificado cuál es la medicación que consume y las dosis que la consume, trabajamos esa dosificación llevándola a una unidad de medida mínima, que es la diaria. Sobre eso la llevamos a una periodicidad mensual y así sucesivamente trimestral, semestral, anual o con las renovaciones que tengamos que trabajar, ¿sí? Bueno, eso obviamente, que ese dato menor que acabo de comentar, nos ayuda a nosotros, ¿no? Pero ¿a qué ayuda el sistema? A que la cantidad de medicación que consuma ese paciente que genere, desde el punto de vista del gasto, sea la indicada, la correcta y no sea ni más ni menos que lo que ese paciente necesita, ¿sí? Bueno, y dentro de lo que es el centro de seguimiento de pacientes crónicos, nuestra mirada está puesta en dos focos. Nosotros decimos, tenemos que garantizar y poner el foco en que ese paciente esté tratado, esté adherido a su tratamiento y consuma su medicación de manera adecuada, pero sin olvidarnos que en el otro extremo tenemos que controlar el gasto. Entonces, este flujo que veíamos antes, ¿qué vemos nosotros? Que generamos información desde el punto de vista de las patologías, desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista de la medicación que consumen, desde el punto de vista del acceso a la medicación. Nosotros la medicación la distribuimos, no nosotros, digamos, la realidad del país hace que el consumo sea y esté distribuido a nivel nacional. El sistema de salud en la Argentina, puntualmente, con la fragmentación que tiene, que comentaba Luis anteriormente, tenemos obras sociales nacionales, tenemos prepagos, tenemos mutuales. Bueno, eso hace que la distribución de las poblaciones, sobre todo en las obras sociales nacionales, esté distribuida, por supuesto, más asociada a la actividad de la obra social que sea, pero que esté distribuida por todo el país. Obviamente, a través de la red de farmacias distribuida a nivel nacional, se accede a esa medicación, ¿sí? Bueno, ¿todo esto para qué? Para contar que se genera un montón de información desde los centros de cronicidad que permite luego, desde nuestra experiencia, poder recomendar y aconsejar a los financiadores de una correcta utilización de ese presupuesto abocado a estas patologías crónicas. Y desde el punto de vista de los financiadores mismos, también trabajar con esos pacientes, esas poblaciones objetivas, ya no solo con la farmacología o el tratamiento del medicamento, sino también lo otro que hablábamos, que son todos los tratamientos no farmacológicos asociados a conductas, a hábitos, a información. El paciente muchas veces que padece una enfermedad crónica no está informado ni de cómo prevenir, ni de cómo cuidarse, ni de cómo llevar mejor su enfermedad más allá de tomar su medicamento. Bueno. Entonces decíamos, nuestra mirada la tenemos puesta en dos extremos, en la adherencia al tratamiento y en el control del gasto. Cuando hablamos de adherencia al tratamiento, nosotros hacemos foco en dos cuestiones puntuales. Una es la adherencia a ese tratamiento. Cuando decimos adherencia al tratamiento, lo que vamos a medir o lo que queremos mirar es que ese paciente consuma su medicación y lo haga de manera regular, de acuerdo a la indicación que tenga ese paciente. Pero también la persistencia en la toma de esa medicación, ¿sí? No es lo mismo tomar la medicación cuando yo quiero o cuando me acuerdo, que tomar la medicación de acuerdo a lo que está indicado. Obviamente después vamos a ver que eso está íntimamente ligado en el resultado esperado de ese medicamento. Obviamente que si no lo cumplimos, los resultados esperados no van a ser los buscados. Bueno, cuando veíamos lo de adherencia y persistencia, acá hay un pequeño ejemplo que creo que está bueno para repasarlo rápidamente y que muestra cuál es esa diferencia. En este ejemplo puntual son tres pacientes que al cabo de un año consumen su medicación durante 40 días, ¿no? Bueno,
Si uno mira la persistencia o mide, bueno, cuánto tiempo consume la medicación ese paciente está adherido a su programa, en este ejemplo, un 11% del tiempo, ¿sí? En los tres casos se da la misma situación. En el caso 1, el paciente 1 la consume de manera continua y luego la deja de consumir. El segundo paciente la consume durante un periodo, la suspende durante un periodo largo, supongamos en este ejemplo, por una cuestión aleatoria o por decisión personal o porque no lo quiso hacer, no importa, pero no porque se lo dijo el médico, y luego retoma su tratamiento y lo vuelve a hacer. En cantidad de días lo consume igual que el primero, pero bueno, ese intervalo de tiempo hace que la persistencia que ha tenido en el tratamiento ese paciente sea mucho menor. Bueno, en este caso el número da 5,5, pero bueno, el punto es que es mucho menor a lo que era en el caso anterior. Y si vamos al paciente C, en el paciente C, el ejemplo lo que plantea es una suspensión del tratamiento por indicación médica, ¿no? No porque el paciente lo haya querido hacer, sino por indicación médica, o sea que es una suspensión en un periodo de tiempo, un intervalo de tiempo pequeño y correcta, y así indicada. En este caso la persistencia se incrementa. ¿Por qué? Porque este paciente está bajo tratamiento no solo los 40 días que lo consume, sino también ese intervalo de tiempo que no consume por indicación de su médico. En este caso, este paciente termina consumiendo, en este ejemplo, ¿no?, 50 días su medicamento, por lo tanto, la efectividad del tratamiento y la persistencia en este caso es mayor. Sería el caso óptimo, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué? Entonces lo comentamos. Porque sabemos que todo paciente que no esté adherido a su tratamiento o lo haga de manera irregular, va a generar que sus resultados esperados no sean los mejores, obviamente va a generar una complicación en su patología y obviamente, que es el punto que estamos viendo como consecuencia de siempre, va a generar un incremento de costos al sistema. Por diversas cuestiones, ¿no? Puede ser o porque haya que cambiar el medicamento o inclusive porque haya generado otro tipo de deterioros en la enfermedad. Bien. Ahora la idea es ver desde el punto de vista del gasto cuál es la situación que podemos ver tanto a nivel mundial como la podemos después también pensar o replicar acá en el país. Cuando nosotros vemos las enfermedades crónicas, hablamos de algunas, ¿no? En este caso hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, pero podemos hablar de otro tanto montón de enfermedades crónicas. De vuelta, estos son datos que comparan un quinquenio contra el otro, en este caso en 2016-2020. Nos encontramos con que así como lo veíamos antes, que tanto las cantidades como los precios de los medicamentos crecen, bueno, acá vemos todas estas recuadritos verdes que pusimos ahí, son todos casos de enfermedades crónicas, ¿no? Podemos ver que con respecto a el índice, ¿no?, con respecto de un quinquenio hacia el otro, en todos estos casos, sin excepción de ninguno, tanto el crecimiento en la cantidad de unidades consumidas como el efecto precio ha tenido impactos enormes. En algunos casos mayores, en otros menores, pero en todos los casos el efecto ha sido creciente, ¿sí? Perdón, un dato que no comenté, que es importante previo a lo que acabo de decir, tiene que ver con que también es sumamente relevante para prestarle atención. Acá se hace una medición, esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud, que lo que va a medir es cómo se está comportando la tasa de crecimiento o la evolución del gasto a nivel mundial en salud, en medicina, versus el crecimiento que tienen los países respecto a su PIB, a su Producto Bruto Interno, ¿sí? En definitiva, ¿cuál es el objetivo? Ver cómo crece este gasto versus cómo crece la generación de ingresos o generación de riqueza que tiene el mundo, o si lo queremos ver en un país puntual. Bueno, acá lo que vemos, que es un dato importante, es que el crecimiento en el gasto en salud crece a un ritmo mayor que lo que crece los productos brutos internos, en este caso a nivel mundial, pero esto lo vamos a ver que se repite en cada uno de los países. Eso traducido, ¿qué estamos diciendo? Que la torta cada vez en gasto es más grande y la plata que tenemos para invertir en salud es más chica. Por eso creo yo que el desafío, cuando veíamos los programas crónicos y el seguimiento de los pacientes, creo yo lo que tenemos que empezar a pensar y trabajar mucho más, no en el medicamento, que el medicamento obviamente es una condición sine qua non, sino en todas las estrategias que tienen que rodear dentro de estos programas a estos pacientes para poder contener un poco esta situación. Entonces, un poco de vuelta, repasando lo que veníamos hablando, nosotros sabemos que, decimos, efectos negativos que por ahí podemos encontrar en la situación en la que nos encontramos. Decimos, aumenta la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Cada vez tenemos más enfermos en cada una de esas patologías, ¿sí? Sabemos también que hay problemas en la adherencia. En realidad el problema en la adherencia lo vemos en un paciente diagnosticado, pero también tenemos, como habíamos visto antes, un gran problema en pacientes que ni siquiera están diagnosticados en su patología. También habíamos visto que las consecuencias de una mala adherencia al tratamiento
va a generar peores resultados de los esperados o de los resultados objetivos planteados. Y que toda esa situación que va a generar un incremento en el costo de salud. Bien. Y también habíamos visto que una de las variables que quizá desde un centro de seguimiento no la podemos controlar, pero que sí le tenemos que prestar atención, porque existe y va a existir, tiene que ver con, desde el punto de vista de la industria, todo el desarrollo de nuevas tecnologías, que van a continuar, por supuesto, ¿sí? Y quizá el objetivo, o uno de los objetivos que nos planteamos nosotros como centro de seguimiento de pacientes crónicos, está puesto en decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos mitigar o acompañar al sistema para reducir el impacto de todas estas consecuencias, que no van a desaparecer de ninguna manera, pero sí podemos contribuir en que estas situaciones las podamos mitigar o podamos acompañar para que tengan un impacto menor o por lo menos se prolonguen un poquito más en el tiempo y sean un poquitito más llevaderas. Bueno, nosotros creemos que con una correcta adherencia al tratamiento de los pacientes al estar bien tratados van a tener un deterioro mucho menor y por lo tanto va a generar un impacto positivo. Creemos que, como decimos, no pensando en el medicamento, sino en generando información a los pacientes, generando talleres de capacitación, generándole conocimiento al paciente dentro de la patología que padece, qué cosas puede hacer el paciente, no vinculadas a su tratamiento farmacológico, sino vinculadas a su estilo de vida, pueden contribuir a un menor gasto. Un correcto acceso a la medicación. Nosotros decíamos que esta medicación, que es ambulatoria, se distribuye a través de una red de farmacias. Bueno, no da lo mismo que el paciente tenga la medicación hoy que la tenga mañana. Eso también es importante y se trabaja desde el centro de seguimiento. Hablábamos también, bueno, estos talleres también asociados a prevención y cuidado de la salud, evaluaciones farmacoeconómicas, trabajar, por supuesto que las nuevas tecnologías siempre son bienvenidas, pero por supuesto que tampoco aplican a todos los casos. Entonces tratar de colaborar y ayudar a quienes sí conviene y a quienes por ahí convendrá, pero en un futuro y no en el momento, no hoy, ¿no? Incurrir en gastos mayores cuando no corresponde. Y por supuesto todo esto que estamos diciendo generando información para estas recomendaciones asociadas bueno, en el caso nuestro a un cliente o financiador de salud, pero en definitiva el impacto es a nivel sistema y sistémico el problema, no es de un financiador. Bueno, ahora la idea era contarles un poquito, esto fue un repaso a nivel general con algunos agregados de cómo nosotros lo miramos o cómo lo trabajamos, pero contarles desde Admifar cómo nosotros trabajamos nuestro centro de seguimiento de pacientes crónicos. El origen quizá del centro de pacientes o cuando empezamos a trabajar con esto data del año 2000, esto fue 2004, resolución 310 de 2004 de la superintendencia, que lo que venía a proponer en ese momento esta resolución era la cobertura de distintos medicamentos para patologías crónicas. En este caso una cobertura del 70% de descuento, pero que estaba asociada eran todas drogas para atender estas patologías crónicas, ¿no? Bueno, nosotros en ese momento empezamos a plantearnos, bueno, esto que decíamos en ese flujo de trabajo, es decir, tenemos que, para la población que nosotros atendemos y que en su momento le dábamos medicación para estas patologías, pero no de manera segmentada ni identificada, poder identificar a esas poblaciones, ver qué patologías vamos a trabajar dentro del centro de seguimiento de pacientes crónicos y poder llevar un control respecto, como dijimos, de la adherencia a esos tratamientos y también generar un vínculo con esos pacientes, con las farmacias que atienden, etcétera, para que, de vuelta, este flujo de información y de comunicación con los pacientes, con las farmacias y con el financiador sea mucho más fluido, valga la redundancia, ¿no? Bueno, en aquel momento, cuando arrancamos, ya en este caso estamos contando acá desde el 2007, ¿no? Pero atendíamos dentro de nuestra población que teníamos mucho mayor, donde los consumos de medicación son mucho mayores y no tienen que ver con patologías crónicas, estábamos atendiendo alrededor de 1000 afiliados y la red de farmacias que trabajábamos para la cronicidad era una red acotada con la que había quizá otro tipo de conocimiento para este tipo de pacientes y quizá la atención era más acotada, ¿no? Bueno, obviamente este centro fue creciendo, fue evolucionando, fue incorporando nuevas patologías y fuimos incorporando y pensando nuevas estrategias que puedan ayudar a los financiadores, en este caso, a trabajar y hacer foco en esto, ¿no? Quizás todos estos temas, un montón de años atrás, no era un tema que el financiador de salud le prestaba mucha atención, porque quizá el peso del gasto que tenía el medicamento ambulatorio en un financiador de salud no es que era marginal, pero tenía unos problemas mucho mayores. Quizá ni siquiera en ese momento era un problema el alto costo, tenían otros problemas como era
los efectores, bueno, tenían un montón de complicaciones. Después, obviamente, vino el medicamento de alto costo, que hoy es un gran problema, y atrás de eso también vino la medicación ambulatoria, porque dijeron, che, hay que prestarle atención a esto también porque no es un gasto menor. Bueno, hoy, pasado el tiempo, lo vemos y nos damos cuenta que no, para nada es menor. Que todas estas nuevas tecnologías han llevado medicaciones ambulatorias a un precio que, si bien no es el famoso, o como le llamamos, alto costo, pero sí es un alto precio que tiene un impacto enorme. ¿Por qué? Porque son medicamentos mucho más caros que la media y que los consume una cantidad de gente infernal, mucho más que lo consume un alto costo. ¿Sí? Bueno, así por eso en el 2014 fuimos incorporando un montón de patologías más. Hoy desde el centro de seguimiento nosotros trabajamos y hacemos seguimiento para diabetes, hacemos seguimiento para hipertensión, hacemos seguimiento para programas de discapacidad. Inclusive después le hemos incorporado programas que si bien no son patologías, el caso del plan materno infantil, por ejemplo, que obviamente no es una patología, pero sí requiere una adherencia en algunos casos de tratamiento y por sobre todas las cosas requiere un control del gasto durante el periodo que las pacientes están dentro del programa y por eso también se lo trabaja con ese mismo criterio. Bueno, y después quizá acá veíamos que la cantidad de pacientes iba creciendo, pero en términos de escalabilidad no era una cantidad exponencial y entendimos que la manera de poder escalar todo el servicio de cronicidad estaba asociado y está asociado, y hoy mucho más todavía, a la tecnología, ¿no? Poder hacer un seguimiento de pacientes, cuando son pocos, quizá todo lo que es un trabajo más personalizado y con un centro telefónico, que fue el origen del centro de cronicidad, era mucho más posible. Cuando todo esto crece, por supuesto que toda la atención personalizada continúa, pero nos tenemos que apoyar en tecnología. Bueno, ahí fue el momento donde generamos un montón de herramientas y canales de comunicación con los pacientes, con los financiadores, con las farmacias, que nos permiten estar en contacto prácticamente diario con todos los actores que nosotros trabajamos estos programas, y a su vez también con tecnología aplicada en los puntos de venta. En el caso puntual de las farmacias, nosotros tenemos un validador propio, un validador online, que lo que hace es, por eso contábamos por qué empadronamos a un paciente, lo registramos por su patología, por su medicación, y dosificamos ese tratamiento, porque toda esa información termina en el validador para que cuando un afiliado va a consumir su medicación, todo eso que se quiera llevar corresponda y lo pueda hacer. Y cuando no lo puede hacer, decíamos que tenemos canales de comunicación donde el paciente va a saber qué es lo que tiene autorizado a consumir y lo que no tiene autorizado, por qué no lo tiene, y sí también certeza, para cuándo sí lo va a poder tener. En estos cronogramas que nosotros establecemos y los compartimos con la población que están dentro de los programas, se le informa al paciente qué medicación, por supuesto, tiene autorizada, pero también qué medicación va a tener autorizada en el futuro y dónde la va a poder consumir. ¿Sí? Esos son datos que por ahí hacen a la certeza del paciente, que a veces parece que no, pero cuando uno lo trabaja con los casos reales, para un paciente crónico, saber si va a tener su medicación autorizada y desde cuándo la va a tener, no le da lo mismo. Hay un montón de ejemplos donde el paciente se tiene que ir a, qué sé yo, de vacaciones, por dar un ejemplo cualquiera, y estas cosas son recontra importantes para ese paciente. Así que bueno, fue ahí que nos hemos apoyado mucho en la tecnología, lo cual nos ha permitido hoy dentro del centro trabajar con más de 35.000, casi 40.000 afiliados que están dentro del seguimiento de cronicidad, realizando más de 100.000 autorizaciones en forma mensual y trabajando a nivel nacional con más de 1.300 farmacias en lo que hace a la cronicidad. Bueno, esto es un poco la historia nuestra en el centro de cronicidad y cómo lo trabajamos nosotros. Creo que quizá ahora, o por lo menos así lo miramos nosotros, ahora viene una etapa quizá mucho más desafiante, más interesante, asociada para mí a lo que es la tecnología y cómo la tecnología y otras variables que tendrán que aparecer en el camino, creo yo, ayudan a que esto sea sustentable, ¿no? Porque sabemos, como dijimos, hay variables que no las vamos a controlar y que van a estar y que van a generar un mayor costo, pero hay otras tantas que sí. Creo que acá hay un desafío interesante desde el punto de vista de los actores que estamos en el sistema y que podamos aportarle la mayor creatividad posible para que todo esto sea sustentable, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos y ese era lo que les queríamos comentar respecto a los programas de cronicidad. Bueno, muchas gracias.